La generación Z está viviendo una realidad que sus padres nunca imaginaron. En Estados Unidos, el desempleo entre los recién graduados ya alcanza el 8,6%, el nivel más alto en décadas. Y no se trata de jóvenes desmotivados ni sin preparación. Hablamos de personas con títulos universitarios, endeudadas hasta el cuello y atrapadas en un mercado laboral que simplemente no los quiere. Son la generación más conectada, más preparada y, paradójicamente, la más bloqueada profesionalmente. Lo que está ocurriendo con ellos podría redefinir el futuro de toda la economía, y también la forma en que pensamos, trabajamos y sentimos. Miles de jóvenes pasan meses, incluso años, buscando su primer empleo, aferrados a la esperanza de recibir una llamada, una entrevista, una oportunidad. Envían decenas de currículums, personalizan cartas de presentación, completan formularios interminables en portales laborales que parecen no tener fin. Muchos lo hacen desde sus habitaciones, entre el cansancio, la ansiedad y la incertidumbre, viendo cómo el contador de solicitudes enviadas aumenta, pero las respuestas nunca llegan. Y cuando finalmente llega un correo, casi siempre dice lo mismo: gracias por tu interés, pero hemos decidido avanzar con otros candidatos. Esa frase se ha convertido en el nuevo soundtrack de toda una generación. Una melodía silenciosa pero constante, que se repite en los correos, en las notificaciones, en las noches de insomnio. Una generación que creció escuchando que el éxito estaba al final del esfuerzo, que estudiar, endeudarse y obtener un título sería suficiente para abrir puertas, pero hoy descubren que esas puertas ni siquiera existen o están cerradas con llave. El problema es que los llamados entry-level jobs, los empleos de entrada pensados para quienes recién comienzan, ya no existen. O al menos, no como antes. Durante décadas, esos trabajos fueron el primer peldaño de la escalera profesional. Lugares donde los recién graduados aprendían, cometían errores y crecían poco a poco, pero ahora, ese peldaño parece haberse roto. Según datos de LinkedIn, más del 40% de las vacantes catalogadas como de nivel inicial exigen 2 o más años de experiencia previa, y un 22% pide 3 o más. En otras palabras, para acceder a tu primer empleo, primero tienes que haber trabajado. Una paradoja tan absurda como real, que deja a miles de jóvenes atrapados en un círculo vicioso. No pueden ser contratados porque no tienen experiencia y no pueden adquirir experiencia porque nadie los contrata. El resultado es una generación altamente preparada, pero bloqueada. Una generación que mira cómo el mercado laboral se aleja cada vez más de su alcance. Pero lo que realmente ha cambiado las reglas del juego y ha empeorado todo para quienes intentan empezar, tiene un nombre muy claro: inteligencia artificial. La IA no solo está transformando industrias enteras, está borrando las tareas más básicas, esas que durante décadas sirvieron como la puerta de entrada al mundo laboral. Las mismas tareas con las que generaciones anteriores aprendieron, crecieron y construyeron sus carreras, hoy están siendo automatizadas sin piedad. Donde antes un joven recién graduado encontraba una oportunidad, ahora hay una máquina, un algoritmo o un sistema que hace el trabajo en segundos y sin necesidad de descanso. En los bufetes de abogados, los modelos de inteligencia artificial analizan contratos, detectan cláusulas riesgosas y sugieren correcciones con una precisión que ningún asistente junior podría igualar. Antes, un abogado en formación pasaba meses revisando documentos, aprendiendo de cada error, puliendo su criterio. Hoy, esa etapa de aprendizaje desaparece. El sistema lo hace todo, y lo hace mejor. En el sector tecnológico, herramientas como GitHub Copilot generan y corrigen código automáticamente, reduciendo la necesidad de programadores principiantes. Donde antes había equipos de jóvenes desarrolladores apoyando proyectos, ahora basta con 1 o 2 ingenieros experimentados y una IA entrenada. Y en atención al cliente, los chatbots se han convertido en la nueva fuerza laboral invisible. Responden preguntas, procesan reclamos, resuelven problemas, todo sin salario, sin pausas y sin quejarse nunca. Lo que antes fue un entorno de aprendizaje, de mentoría y crecimiento profesional, hoy se ha convertido en una simulación digital que ya no necesita humanos en sus primeros niveles. El conocimiento que antes se transmitía de persona a persona ahora se encapsula en un algoritmo que aprende solo. Y esa transición, aunque eficiente para las empresas, está dejando a miles de jóvenes fuera del sistema, antes incluso de que puedan poner un pie dentro. Pero la inteligencia artificial no actúa en solitario. Su impacto se ha amplificado por un contexto económico que ya mostraba grietas profundas. Desde hace varios años, la economía estadounidense arrastra una combinación explosiva de inflación persistente, ajustes corporativos masivos y un enfriamiento general del mercado laboral. A esto se suman más de 600.000 despidos en el sector tecnológico desde 2022. Un golpe que rompió el mito de que trabajar en tecnología era sinónimo de seguridad y prosperidad. Las empresas que durante la última década vivieron bajo el lema "contrata rápido, crece sin límites", ahora piensan diferente. Ahorra, automatiza y sobrevive. En otras palabras, el modelo expansivo que definió la era dorada del Silicon Valley se está desmoronando para dar paso a una nueva etapa, más fría,
más eficiente, más calculadora. Según un informe de Gartner, el 70% de las compañías estadounidenses ha optado por congelar o ralentizar sus contrataciones. El foco ya no está en atraer talento nuevo, sino en exprimir al máximo la productividad del talento existente. El resultado es devastador para quienes recién salen de la universidad. Las vacantes para recién graduados se desploman y las oportunidades reales para dar el primer paso se vuelven cada vez más escasas. Y aunque algunos logran conseguir empleo, los sueldos iniciales apenas alcanzan para sobrevivir. Hoy, un joven titulado gana, en promedio, $59.000 al año, apenas un 2% más que en 2024, mientras los precios de la vivienda, el transporte y la comida crecen 3 o 4 veces más rápido. Esa brecha entre ingresos y costo de vida se ha convertido en un muro invisible que atrapa a millones de jóvenes, incluso a los más preparados. Por eso no sorprende que el 68% de la generación Z crea que no podrá independizarse hasta después de los 30 años. Muchos aún viven con sus padres, no por falta de ambición, sino porque el sistema laboral actual no les deja otra opción. El sueño americano, que alguna vez se construyó sobre la promesa de que el esfuerzo y la educación bastaban para prosperar, hoy se ha transformado en un laberinto. Uno donde incluso los más formados se sienten atrapados entre deudas, bajos salarios y puertas cerradas. Pero el impacto más peligroso no es inmediato. Según estudios del MIT, quienes tardan más de un año en conseguir su primer empleo pueden perder hasta un 20% de sus ingresos acumulados de por vida. Lo llaman economic scarring, una cicatriz económica que marca toda la carrera de una persona. Sin experiencia inicial, sin mentoría y sin red profesional, las oportunidades futuras se reducen drásticamente. Y eso crea un ciclo perverso. Los jóvenes no consiguen trabajo, aceptan empleos precarios, no adquieren experiencia relevante, y el mercado los sigue considerando sin experiencia. Así, miles de mentes brillantes quedan atrapadas en un bucle que no solo afecta su economía, sino también su percepción del futuro, su confianza y su salud mental. Los jóvenes no consiguen trabajo, aceptan empleos precarios, no logran adquirir experiencia relevante, y el mercado los sigue considerando sin experiencia. Así, muchos graduados en ingeniería, contabilidad o periodismo terminan manejando para Uber, o trabajando en empleos que nada tienen que ver con su formación. La consecuencia es devastadora: la movilidad social, ese sueño americano que prometía que el esfuerzo siempre daba frutos, se está rompiendo. Según el think tank Brookings, un graduado que no logra entrar en su campo en los primeros 2 años tiene un 60% más de probabilidades de terminar subempleado a largo plazo. El resultado es una generación frustrada, con deudas universitarias que superan los $30.000 por persona, y con un futuro cada vez más incierto. Pero esto no se trata solo de dinero, también está en juego la salud mental. Un estudio de Gallup reveló que solo el 29% de los jóvenes de la generación Z se siente motivado con su empleo, mientras que casi la mitad admite estar ansioso o pesimista sobre su futuro profesional. Sin embargo, no todo está perdido. Algunas empresas ya están cambiando su enfoque. KPMG, por ejemplo, ha comenzado a asignar a los recién graduados tareas más analíticas y estratégicas, dejando las rutinas repetitivas a la inteligencia artificial. En el Reino Unido, varias firmas legales están entrenando a jóvenes abogados directamente en áreas avanzadas de interpretación de contratos. La lógica es simple. Si la inteligencia artificial hace el trabajo básico, los humanos deben concentrarse en lo que las máquinas aún no pueden replicar: la creatividad, el pensamiento crítico y la estrategia. Pero adaptarse ya no es opcional. Según LinkedIn, el 70% de las habilidades necesarias para un empleo cambiarán antes de 2030. Eso significa que las carreras lineales, esas que avanzaban paso a paso durante décadas, están desapareciendo. Hoy, un profesional promedio cambiará de trabajo el doble de veces que alguien que comenzó su carrera en 2010. La generación Z no es floja, no es impaciente. Es la primera generación que entra al mercado laboral en medio de una revolución tecnológica total, en un mundo donde la inteligencia artificial no solo reemplaza empleos, sino que redefine el concepto mismo de trabajar y de pensar. La neurotecnología está comenzando a fusionarse con nuestras capacidades cognitivas. Las máquinas aprenden más rápido, pero los humanos, si aprenden a usar la IA como extensión de su mente, pueden pensar más lejos, crear más profundo y decidir con más claridad. Porque el futuro no pertenece a quien teme al cambio, sino a quien lo entiende, lo entrena y lo domina. La pregunta es, ¿quién logrará adaptarse más rápido? ¿Los jóvenes? ¿Las empresas? ¿O el propio sistema? Si te interesa entender cómo la inteligencia artificial, la innovación y la economía están rediseñando el mundo y tu futuro, suscríbete a IA para Todos y activa la campana. Cada semana analizamos las historias detrás de los algoritmos y los números, para que veas lo que realmente está pasando más allá de los titulares.